Okay, so welcome back again. We are here with Jessica Lopez from Inward Community Services to give us a talk on Vision 2022. So it's a structure for us to build strong family connections, and it's fun. So de nuevo, estamos aquí con Jessica López de Inward Community Services y es es nuestra invitada especial para informarnos sobre cómo hacer una visión, un tablero de visión para restablecer muy lindas relaciones con nuestras familias. Okay. Thank you, Tatiana. Okay, so we're going to start with new year, same you, right? Usually when we start the new year, we say, well, I'm going to be a new me, right? I'm going to do everything new. I'm going to start off fresh. But like I said, there's nothing wrong with what you already have. It's just sometimes we need to make improvements, right? This activity is going to help you see your potential. It's also going to help you see your family's potential, although sometimes it could be a little hard to see the positivity, but there's always a positive side to everything. Okay, en general, siempre nosotros pensamos que año nuevo, tengo que cambiar todo, empezar de nuevo. Pero en sí, no hay necesidad de hacer estos cambios drásticos y dramáticos en nosotros mismos, sino que nosotros podemos hacer simplemente algunos ajustes y con cosa de que los ajustes sean, aunque se vea el progreso un poquito lento, va a ser constante y entonces en verdad se va a ver el cambio a largo plazo. O sea que a veces uno dice, no solamente ella nos va a ayudar a como hacer cambios personales, sino cambios en nuestra familia. Y a veces nosotros vemos muchas cosas que no funcionan, pero ella nos va a ayudar para que todo funcione muy bien. All right, so let's move on to this side. So it all starts with a vision, right? It all starts with what do we want to improve? What do we want for our children? What do we want for our family? So we got to think and brainstorm something realistic, something that we can do for ourselves and something that can help our families out. And this is the point of the exercise today. Entonces, todo se empieza con una visión y es qué es lo que queremos mejorar en nosotros mismos, pero más importante, qué queremos mejorar en nuestras familias. Y cuál es la visión, qué es lo que nos imaginamos para este año y en sí, qué es lo que queremos hacer. Y eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. Okay, so I know some of your parents are working and, I just want you to bear with me, but those of you who have like a sheet of paper or something to write with, you can actually start doing the exercise now or just jotting down some brainstorm ideas that you may have. So that way it can be easier. So we have exercise 1 here. So I want you to all recognize what you already have, right? So I want you to think of your short-term goal as being, who are you? What are you good at? What do you enjoy doing? So just brainstorm really quickly on who are you? What are the characteristics that make up you? If I were to ask somebody that was really close to you to describe who you were, how would they describe you? So just think on these brief points. And all of these points are going to be emailed to you, right, Tatiana? We have like a sheet. So that way you don't have to memorize or jot down any of these. But again, just think briefly right now, what is it about you that makes you you? Okay, entonces el primer ejercicio es pensar en nuestras fortalezas y la forma que lo hacemos es reconocer qué es lo que nosotros tenemos. Entonces sabemos que muchos de ustedes están trabajando, no pueden poner atención, no pueden escribir, a menos que si tenga el tiempo. Pero si no tiene el tiempo, no se preocupe, nosotros vamos a mandar toda esta presentación en español y para que usted lo piense, lo medite y coja su tiempo para decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿En qué soy bueno? ¿Y qué disfruto hacer? O sea, que reconocer primero que todo lo que usted tiene. Mm-hmm. All right, so let's think about our families now, right? All of our families have strengths. So this is exercise 2. So what are some good things about your family? When you all work together, think about a time that everyone in your family has worked together to resolve a situation or an issue. What is it that your family accomplished during that time? And what is an activity that you guys like to do together when you spend time together? Although it may be a little hard sometimes, again,
because sometimes we think of our families as individuals. Really, our family is a cohort, right? And everybody influences everybody. So this is what we got to think about our strengths, right? What makes our family unique? What happens when we all work together? Ok, entonces la otra parte es el ejercicio número 2 es buscar cuáles son las fortalezas de nuestras familias. Entonces, hay que pensar entonces, ¿qué fue algo que nosotros hicimos en familia? ¿Qué fue alguna actividad en que hubo algún problema y todos nos unimos para solucionar ese problema? ¿Cómo fue que las cosas se contribuyó? Porque a veces pasan las cosas muy rápido y uno no se da cuenta quién fue el que lideró, quién fue el que siguió, quién fue el de las ideas. Entonces, esto nos puede ayudar a reflexionar en que cuál es algo que se hizo en que trabajaron todos juntos y que lograron con su familia. Para uno saber cuáles son las fortalezas de la familia. Y la otra es cuáles son las cosas que disfrutan en familia. O sea, nos gusta todos salir a caminatas, nos gusta todos jugar o lo que sea que juntos, o ver películas juntos, o ver la telenovela juntos. ¿Qué es lo que disfrutan en familia? O sea, todos conjuntos. Okay, so the last exercise here is making improvements, right? We can all improve in something, whether it be individual, whether it be our family. So remember, when you're doing this exercise, think realistically. Some things we can't control, right? Some things are out of our reach. So think realistically on what improvements you can make this year, and also think of a realistic time frame as well, right? It's not going to take a month to change a habit that we've had over years, right? So think realistically, what can we control, and what do we really want to improve within ourselves and our families? El tercer ejercicio es las mejorías. ¿Qué mejorías tenemos que hacer? Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo puedo mejorar en mí? ¿Y cuáles son las cosas que yo veo que puede mejorar en mi familia? Entonces, por ejemplo, puede ser que antes se comía en la sala, bueno, ahora lo vamos a comer todos en el comedor. Diferentes cosas que se pueden hacer, nuevos hábitos, pero la cosa es que hay que pensar en cosas que sean realistas, porque si se van a crear nuevos hábitos, pues hay que pensar en poquito, porque si ha tenido un hábito que viene por años, de la noche a la mañana no se pueden cambiar esos hábitos, porque ya están bien establecidos. O sea que es bueno mirar qué son las cosas que nosotros tenemos en nuestro control y cuáles son las cosas que están fuera de nuestro control a medida que vamos analizando qué mejorías vamos a hacer. Okay, so this is the fun part, right? After we did all this exercise and all this brainstorm, now we're going to set up our vision board. So basically, to set up our vision board, we also need to think about fortifying our roots, right? And this goes into how I individually place my vision board, and you kind of already see it in the back. But basically, all this exercise is to plant our roots so our goals can flourish, right? Or they can grow. Remember that our families are our biggest support system, right? So no matter what happens, when negativity happens, at the end of the day, we're always together. We always try to stick together. And the most important part is that we love each other, right? So we want to make our family goals, again, something that we can all accomplish together, that we can all agree on each other as well. Bueno, ahora ya empezamos, una vez que ya tenemos todas estas ideas y escribimos todas estas ideas de nuestra fortaleza, la fortaleza de nuestra familia, entonces ahí es cuando podemos encajar todo y ver cuál es nuestra base. Digamos que si fuera un árbol, cuál es esto todo que estamos pensando son las raíces y estamos mirando porque recuerda que nuestras familias son nuestro sistema de apoyo. Los amigos van y vienen, pero al final la familia es la familia. Entonces, es una forma de nosotros ver cómo podemos todos trabajar juntos y apoyarnos y ayudarnos mutuamente y motivarnos mutuamente para tener el éxito de la forma que todos reaccionemos de una forma positiva. Okay. So what is a vision board? So a vision board is a canvas that serves to visually lay out your goals, right?
So some people can do it mentally, but oftentimes it helps with a visual representation, right? It's something that you could physically see and go back to and change if you have to. So they're tailored to your style. So again, this is however you want to do your vision board. It doesn't have to be how I do it. But I just want to give you a guide on how to do it if you don't have a clue or if you want to start from there. So they're usually displaced in a place where you normally go every day. So it can be your bedroom, it could be the kitchen, that's why the kitchen is there, or wherever area you usually visit. So again, try to be creative. This is a fun exercise, and it will help if you do it in family too. This could be a family activity that you can do together. Ok, ¿qué es un tablero de visión? Es ya sea un afiche o un lienzo que sirve para diseñar visualmente cuáles son sus metas y los sueños para este año. Entonces se adapta todo a su estilo y el caso es de que lo más importante es que lo hagan en familia para que luego al hacerlo todo, coger las ideas de todos, pues entonces se exhibe en un área generalmente que todos puedan ver. Por eso puso aquí la foto de la cocina, porque generalmente todos van a estar en la cocina o en una habitación o una sala o algo donde se pueda mostrar cuáles son mis metas, qué es lo que yo voy a pensar en este año de poder alcanzar. Así que ella nos va a dar un ejemplo, pero claro, como es muy personal, pues se pueden poner diferentes dibujos o lo que sea como usted lo quiera hacer en casa. Yeah, you can find pictures, use markers, glitter. Though I don't suggest glitter, but if you want to, you can. Paints, whatever it is that you have at home, right? To make the vision board, make it you, right? Make it a presentation of yourself as an individual and your family as well. Y la cosa es que lo personalice bien, ¿verdad? Que no puede usar fotos, puede usar del magazine, de revistas, puede ser que si se ve una modelo, ya si quiere su cuerpo, lo que sea, lo que le llame más la atención, puede usar crayolas, colores, si su niño le gusta dibujar, pues a expresarse de esa forma. La cosa es que sea algo bien que visualmente se vea bien atrayente. Mm-hmm. Okay, so now we're setting up our goals, right? And we're going to start with individual goals. So a lot of times, because we're parents, we tend to bring our family first, right? And sometimes our own personal goals get put aside or we don't work on them at all. Or we tell ourselves, well, I'll do it next year, I'll do the year after that, right? But I just want you guys to know that, as parents, you also have the right to your own hopes and dreams and your goals, right? So this is the part where we got to think, what are some goals that I have for myself this year? Ok, lo primero que vamos a empezar entonces es establecer estas metas. Y a veces nosotros como padres siempre pensamos en los demás y nos olvidamos de nuestras propias metas. Entonces vamos al revés. Vamos a pensar cuáles son las cosas que nosotros como persona, como individuo de dignidad, queremos establecer para nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros sueños? Pues sí, las metas son sueños con fecha límite. Okay, so we're going to start with our short-term goals, right? So our short-term goals are goals that we can accomplish within a certain specific time frame. That can be fulfilled within days, weeks, usually within a month. Usually it doesn't pass within a month, then it becomes a longer term goal. So short-term goals have to be realistic and they have to have a specific end date to be a short-term goal. Para hacer una meta a corto plazo es que sea el objetivo que quiere lograr en un tiempo corto, ya sea una semana o días o un mes. Mes es lo más largo que es. Y cosas que sean objetivos que sean realistas para que puedan ser metas a corto plazo. Okay, and now is our own individual long-term goal. So long-term goal, again, it could be within a month to a year. Usually it takes maybe the whole year. So long-term goals are broken down into a series of smaller goals. And usually you can check off each individual shorter-term goal to get to the long-term goal. Las metas a largo plazo son de mes a año. Entonces, generalmente incluyen también las metas de corto plazo para que alcance a llegar a la meta final, que es la meta de largo plazo. Okay, and our family goals are usually goals centered around our family.
our relationships with our kids. What do we want our families to have at the end of this year? How do we want our families to behave by the end of this year? Do we want to spend more time with our families? How do we spend more time with our families? Do we want to set up rules, right? Are our kids at a certain age where they have to have rules, right? And what are the consequences to those rules, right? So in this instance, in family goals, you can set up a short-term goal or you can set up a long-term goal depending on your family needs. Ok, la otra son las metas familiares y esto se centra en mejorar la relación y la unidad entre los miembros de la familia. Entonces, especialmente a medida que los niños se van creciendo, pues entonces se le puede dar más responsabilidades, pero entre uno más los incluya en escoger esas responsabilidades, pues más ellos van a querer contribuir. Entonces, es por eso que este meta de visiones y esta visión y estas metas ayuda muchísimo a que más miembros de la familia compartan y también para que ellos vean el futuro, que lo vengan más claro para ellos. O sea, lo que entre más juntos estén trabajando, ya sea del 5º grado o a 12 grado, pues vale igual, entre más es que más colaboren en las ideas. Okay, so now let's all put it together. So again, this is the fun part. So however you want your vision board to look, you can make it as how you want it. But this is an example of what I did, and you could kind of see it in the back. So again, like I have my goals in the little leaves, if you can see it. You have my short-term goal, my long-term goal, family short-term goal, and family long-term goal. And around my tree, I surrounded myself with positive words, right? We want to surround ourselves with positive thinking, positivity. You can do it. You have the power to do it. You know, you have the motivation to do it. On the bottom, you see my strengths, my family strengths, and what I need to work on. Okay, so again, those are the roots that are going to make your goals flourish. Entonces, en este momento ella está compartiendo cómo ella hizo la esquema, ¿verdad? De su arbolito. Entonces, ¿y cuáles son sus raíces? Sus raíces son sus fortalezas, las fortalezas familiares y las cosas que ella necesita mejorar. Y luego las hojitas es donde están las metas a largo plazo, a corto plazo, las metas familiares a corto plazo y las metas familiares a largo plazo. O sea, y también agregó palabras de ánimo para ayudarse ella misma a animarse de a dónde quiere ir y saber qué es lo que ella tiene. Mm-hmm. Y también puso fotitos. Right, I forgot to mention. You could put your photo, your family photo at like the center of the tree, however you want to do it, but you can add them on the side or make them part of the leaf, however you want to do it. Again, you can add stickers, glitter, markers. But again, the point of this is to, you know, do a vision board and display it somewhere where you can keep accountability. Right? You got to remind yourself to keep doing it, keep trying it. Your children will remind you, oh, Mom, did you exercise for 30 minutes? I see you have it there, right? And it will sure help reach your goals for 2022. Y de nuevo, esto es muy importante que lo pongan en un lugar visible porque hasta los mismos niños lo van a ayudar a uno. Y lo he vivido yo, que a veces me dicen, mami, no te comas ese helado porque tú querías bajar de peso. So, ellos mismos la van a ayudar, o sea, que sean visibles. Oh yeah, kids are good at that, right? They're good at reminding you and keeping you accountable, right? So yes, that is a good way to keep accountability. So let's move on. So let's not forget, right? Some days we're gonna be like, you know what? I deserve this ice cream. I had a bad day at work, right? I need some ice cream, and that's okay, right? That's okay. If we have one of those days, then, you know, we'll pick it up tomorrow or we'll pick it up later. But the point is to not give up, to try to accomplish this goal. And by accomplishing this goal, it will be in slow increments, right? Nothing changes overnight. Nothing happens overnight. No stable change happens within a few days, right? You need to be consistent, keep trying, and keep your motivation, keep going forward. La otra cosa que es muy importante no olvidar es que habrán días en que nosotros dudemos y no cumplamos nuestros objetivos. Por ejemplo, si tenemos un mal día y no, a lo mejor me como
el helado que dije que no iba a comer. Está bien, porque a veces uno damos un pasito atrás y evaluamos cómo están y miramos cómo va el objetivo, pero la cosa es que no nos rindamos y porque eso también enseña a los niños a no rendirse. Y que también que los cambios se logran en incrementos lentos. Así que ahí es que apoyarnos unos a los otros, empujándonos y adelante. Okay, so again, sometimes it's okay to ask for additional support when we feel like we need it, right? So to reach out for support is a brave step because it takes a lot of going in, you know, reassessing, analyzing, well, I think that I cannot do it on my own. Maybe I need additional help, right? So I believe that that is a brave step towards accomplishing your goals. Y lo mismo es que no se olviden que es bueno pedir apoyo. Si uno necesita más apoyo, pues es solo pedir ayuda, porque a veces se necesita para cumplir nuestras metas. So we have support here. I don't know if you're able to see it, but I know that Tatiana mentioned that you guys are finishing up parenting classes, right? So we actually also have a new parenting class happening on February the 7th. Basically, it's just going to be to continue to support what you already learned in the IAL parenting support group. So we encourage those of you who can, of course, to try to participate. It's from 6:30 to 8. And of course, we have our own counseling services. If you ever, again, need extra support, or you just feel like talking to somebody again, my number's at the top and my director's email is also there. Tatiana, if you don't mind, I also have a link so the parents could take surveys both in English and Spanish. If you don't mind me sending you the link now so you can distribute it. Yeah. Y pidiendo apoyo, a veces nosotros al estar evaluando, estar reflexionando, a veces decimos, bueno, la verdad que yo necesitaría un poco más, ya sea terapias o si quisiera un poco de ayuda. Pero, recuerden que Inwood Community Services ofre programas de prevención y también terapias. Está Jessica López, con la que pueden contar, 929-224-7693, y su director, Daniel Muñiz. Y ellos van a empezar una nueva clase de crianza para edades de 5 a 12 años en español, empezando el 7 de febrero. Les recuerdo, el círculo de seguridad termina el 2 de febrero, así que puede usted inscribirse para estas otras clases que hay de 6:30 a 8, y si le interesa, ella me envía un enlace para que usted, si quiere inscribirse, pues lo pueda hacer. If you don't mind, I'll just send it to everyone. I think you can open in the chat. Yeah. Okay. But yeah, to conclude, you know, have fun with this vision board. Again, this is for you, for your families to enjoy. Hopefully, I'm going to come back in 2 weeks. So hopefully we're able to present the vision boards. If anybody feels comfortable doing that, that'll be amazing. So that way we can encourage each other to be accountable to our own goals, and you know, we can always use motivation that way as well. Bueno, ella va a compartir en el chat el enlace si usted quiere inscribirse para estas clases. De nuevo, es completamente gratis. Y también, si usted quiere hablar con ella directamente, está su teléfono ahí en pantalla. Y ella regresa en 2 semanas para revisar a ver cómo vamos con nuestro tablero de visión, y es una forma de nosotros empujarnos los unos a los otros para hacer este tablero, porque la verdad que es como no estoy traduciendo, pero es en sí como a veces las florecitas, si uno le pone una estructura, entonces suben las florecitas, o una enredadera sube por esa estructura y va derechito en vez de que se vaya por todo lado. Y a veces nosotros trabajamos de forma que uno dice, pero yo hago y no veo el fruto. Bueno, a lo mejor no tiene la estructura para que llegues donde tú quieres llegar. Y entonces esta forma de tableros de visiones es una forma de hablar en familia, decir a dónde queremos llegar. Hemos notado que esto y esto está pasando, cómo podemos resolver, qué es lo que tenemos en control, qué es lo que no tenemos en control, realísticamente, qué es lo que podemos hacer. Y de nuevo, esto ayuda también con lo que estamos haciendo con el libro de
13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen, porque da muchas ideas a los padres y entonces esta visión de estructura nos ayuda a pensar a dónde vamos a llegar, porque siempre queremos progresar, ¿verdad? Siempre queremos aumentar y no disminuir. Así que los invito mucho a que se unan a nosotros y si necesitan algunos utensilios para hacer este tablero de visión, pues nos avisan. Y a lo mejor nosotros podemos conseguir el afiche o colores o algo así para que él lo pueda hacer en casa. Thank you so much for having me. Thank you, Tatiana. Thank you, Zaret. Thank you, everybody. I appreciate it. And I'll see you guys in 2 weeks. Yeah, thank you, Jessica, for being here. So, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera hacerle una pregunta a Jessica antes de que ella se vaya? Ok, so, entonces yo voy a hacer este video, lo voy a poner también en YouTube, así si usted tiene otros amigos de su comunidad que lo quieran compartir, pues entre más personas lo compartan, pues mejor. Y sí, bienvenidos a todos. Ahora voy a parar la presentación. Thanks so much for coming.